¿Qué hacemos ahora? Qué jóvenes, che. A ver. Un momentito. Un momentito. Carajo, che. A ver, ahí estamos viendo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Estamos entonces en la parte B. ¿O no? A ver. Ya. En la parte A ya sabemos que hay dos valores de tau, depende del ajuste mínimo y max. En el inciso B, vamos a aplicar esta formulita que es la fórmula directa, ¿se acuerdan? El capacitor al final menos la tensión del capacitor al inicio. Y aquí T sobre tau, esta es la forzada o esta es la de la respuesta forzada se llama, o se llama circuito de primer orden con tensión. Ya, entonces con esta fórmula usted tiene el capacitor, dijimos que va a llegar a 110. ¿Sí? Llega a 110 y a ver cómo está esto. ¿Cómo hicimos esto? Al inicio, 0, no tiene carga el capacitor, y al final llega a 110, se reemplaza y tenemos esta fórmula. Está sin carga al inicio y al final tiene 110 voltios. Aquí aparece un valor, el valor de la tensión del capacitor depende ya del tau nomás y del tiempo. Entonces usted tiene que usar el tau adecuado. El 0,4 era cuando estaba con todos los dos elementos resistores. Entonces, ¿qué hacemos acá? La lámpara se enciende no cuando llega a 100, sino cuando se llega a 70. Entonces reemplazamos aquí. En vez del capacitor ahora es 70, porque en 70 comienza a encender el tubo que tiene ese gas de neón. Estamos usando esta fórmula 110 y aquí aparece el T igual T sub 0. Usted quiere saber en qué momento llegamos a T sub 0. La pregunta, ¿esto es retraso o es adelanto? ¿Retraso o adelanto? ¿Qué puede ser estos jóvenes? Retraso. ¿Respecto a qué? Depende, ¿no? ¿Respecto a qué? Retraso es un retraso respecto al inicio, ¿no ves? En 0 comenzó a ver el cambio y en el infinito va a llegar a 110. Entonces estamos en... A ver aquí. Ya ustedes saben que estaba en 0 la B del capacitor. Y luego vamos a arrancar aquí. Este ya es esto es 110. Esto es B del capacitor. De 0 a 110. Pero aquí nosotros queremos ver qué pasa en
¿qué pasa cuando está en 90 voltios, no? O 70 voltios. Y entonces 70 voltios nosotros vamos a investigar. Y este es T0. Este usted no lo conoce, pero usted conoce 70 voltios, que es el valor en el cual se enciende. Ya, entonces primero armamos nuestra fórmula. Ya sabemos que el B del capacitor depende del tiempo y de la constante de tiempo, tau. Y como antes ya habíamos calculado el tau completo, con toda la resistencia 0,4, entonces ponemos 70 voltios acá y despejamos el 70 voltios, traemos el 110, y esta es una fracción. Bueno, y hacemos, esto es álgebra, ¿no ves? Sí. Y aquí tenemos, aquí hicimos la inversión. Esto es bonito, esto es álgebra, o álgebra de Baldor. Aquí está la relación. ¿Cómo solucionamos esto? Mediante el logaritmo. Mediante el logaritmo vamos a hallar el valor de t sub 0. ¿Están viendo? Ahí está el logaritmo. Aplicamos el logaritmo y el valor que llega a alcanzar 70 voltios es 0,4046 segundos. A ver, ¿cuántos tau es eso? 0,4 es el tau, ¿no? Entonces, casi en un tau llega al 70%. Un tau de este circuito era 0,4. Bueno, jóvenes, entonces esa es la pregunta. La respuesta a la pregunta es que el capacitor se va a cargar en un tiempo de 0,4046 segundos, en el cual alcanzará 70 voltios. Y a partir de ese instante se iluminará. La lámpara encenderá hasta que se descarga completamente. ¿Por qué? Porque hay un elemento resistivo ahí que hace el arco y va a producir que baje la tensión a 0. Entonces, este 0, jóvenes, 0 a T0. Ya, ahora esta parte está entendida, ¿no? Ahora falta la otra. ¿Qué pasa cuando se vuelve a encender? Vamos a ver. Porque esto se apaga y se enciende y se apaga. Esto es un flasheo, es intermitente. Automáticamente trabaja en carga y descarga. Pero vamos a ver ahora, ya sabemos, primer paso, T0, 0,40. Ahora, ustedes que son capos para la matemática pueden deducir esto. Esta es una fórmula más general. Tau logaritmo. ¿De dónde puede salir esto? Ya, va a salir de acá. ¿Dónde está? De acá. Ya no usan BC, usan los valores BC en el infinito y BC al inicio. ¿Ven aquí? De esa fórmula que está allá arriba ustedes pueden tener valores ya fijos acá. 110 en el infinito. O sea, al final es 110. Inicialmente es 0. Y aquí no entra 0, pero a ver, ¿qué hacemos acá? Tenemos la tensión donde queremos. Cuando queremos, esto vale 70. En T0 queremos 70 voltios, le ponemos aquí 70. Y aparece esta fórmula que es una fórmula general. Calculo el tau y sé los valores de la tensión, 110 y 70. La lámpara se encenderá repetidas veces cada T0 segundos. Sí y solo si la tensión, esto es importante, la tensión
cuando llega a 70 voltios, sea menor a 110. La lámpara se encenderá repetidamente cada T segundos. Sí, solo si la lámpara tenga un valor menor a 110. Si es menor a 110, se enciende. Veamos ahora aquí en el dibujito. Veamos en el dibujo. Aquí está la clave. Cada T0 es el tiempo de encendido. ¿Qué pasa cuando tenemos acá? ¿Qué pasa en este momento? Preguntas. Hay varias cosas que podemos analizar aquí. Entre 0 y T es una carga del capacitor que no llega a 110, porque comienza a descargarse a los 70. Comienza a descargarse, pero esto no es instantáneo. ¿Esto qué es? Así se va a descargar con exponencial. Y a partir de aquí, otra vez viene este ciclo. Entonces, más o menos ahí. ¿Qué quiere decir? Voy a ver. T0 tarda en llegar a 70. Aquí se enciende. Aquí se apaga. Se enciende y se apaga. Cada vez que llega a 70 está apagado. Pero cuando se descarga se ilumina. A ver cómo. Ya estamos ahí. Ya. El tiempo de carga es menor a 70, apagado. Eso dice aquí. La lámpara se encenderá repetidamente cada T0 segundos. Sí, solo si la tensión de T0 es menor a 110. Solamente cuando descarga hay luz. Eso se llama el flasheo. Siempre que la tensión sea menor, o sea, esta tensión puede subir, pero ya se está descargando, se descarga. Me interesa controlar los 70 voltios. 70 voltios, comienza a descargarse. Aquí se descarga a 0, aquí está 0 voltios. Comienza a cargarse, llega a 70 y se descarga. Se carga, llega a 70 y se descarga. Este se llama el ejemplo del intermitente de advertencia y se llama, ¿qué se llama? Retraso. Hay un retraso. ¿Ya qué pasa si yo quiero que sea más intermitente, más rápido, se apague? Tengo que variar la resistencia L2. Ya tengo un máximo y tengo un mínimo. El mínimo tiempo va a ser cuando sea 0 y el máximo va a ser el que hemos calculado ahora. Este elemento de la lámpara es el que origina que la tensión caiga a 0 del capacitor. De 110 a 70 no ilumina. De 70 a 0 ilumina, porque ahí es cuando comienza a energizarse el elemento de la resistencia.
Ya, entonces, esta formulita interesante ya le indica el valor, el retraso. ¿Qué tiempo va? ¿En qué tiempo va a tardar para que se encienda? Cada T0. ¿Sí? La lámpara se encenderá repetidas veces cada T0 segundos, sí, solo si la tensión que vamos de encendido es menor a la de la batería. Entonces, este es un T0. La lámpara se encenderá repetidamente cada T0. Entonces, aquí me interesa aquí. De 0 a T0 comienza a encenderse. Y aquí será pues 2T0, ¿no? 2T0. Y aquí será 3T0, cada múltiplo. Repito, la lámpara se encenderá repetidamente cada. Aquí te comienza a T0. Se va a encender. Después 2T0, el doble. Después 3T0. Y a ver, el más capo de los alumnos que deduzca esto. ¿Cómo sale esta fórmula? Hay que unir esta de acá. Hay que ponerle T0 aquí. Se le pone T0 acá. T0 se le pone acá. Aquí se le pone T0. ¿Sí? Y se va a eliminar algo acá. ¿Qué se elimina? Ah, ya, aquí, como ¿qué supone acá? Que esto suponemos que se hace 0, ¿no? Ya, entonces queda ahí, queda lo demás ahí, fíjense. Ya saquen una hojita o sus apuntes, hagan eso. En esta fórmula general, en BC, pónganle BC, en vez de BC, pónganle B, ya pónganle BCT0 o BT0. Ya. Ahí es la cosa. Hasta contar 20, quien me da la respuesta, lo noto. Ya, a ver, cópiense esto. T0 igual tau logaritmo de menos B de infinito sobre B de T0 menos B de infinito. A ver, ¿quién es el capo? Capo. Siempre los alumnos son curiosos y buscan ahí la forma ya. Torres, David Rocha, Zavala, Higa, Camacho, Sarabia, Carmona. Vamos, hombre. ¿Nadie? Ingeniero, ¿hay que demostrar esa fórmula o Claro. la pregunta? No, la pregunta es, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo se demuestra? Sí, ¿de dónde sale? Yo le digo que a la fórmula general póngale T sub 0. Y otra cosa, siempre la tensión al inicio va a ser 0. Con esas dos consideraciones, a ver, haga la fórmula. Intente. Peña Salvatierra, ¿usted puede? Estoy en eso, ingeniero. Ya métale. Yo estoy atento aquí para que
le voy a dar opción para que presente la fórmula. Colosetti, ¿está trabajando ahí? Claro, Inge. Ingeniero, escúcheme, esa fórmula de ahí, esa deducción, fue de la ecuación diferencial que se hizo más arriba. Sí, Era de la ecuación diferencial que hizo más arriba y ahí estaba la deducción. ¿No ves que se integraba y todo eso y salía? O sea, arriba, dice usted. Ya Sí, vamos a en el... veamos. ¿Tenemos que demostrar ahorita en su pantalla? Claro, ahorita si yo le comparto a usted, si usted ve eso, yo le comparto. Me está diciendo que está aquí en una ecuación. O sea, yo ya lo hice, no sé si, o sea, ¿cómo se lo puedo mandar? O aquí mismo. No, ya ahorita va a compartir. ¿Ya usted lo hizo? ¿De dónde salió? ¿De acá? No, sale de la primera ecuación donde está BC sub T. Primero Aquí. que todo, sí, de ahí. De ahí, como digo, va a eliminar el BC en el tiempo cero porque va a ser cero. Usted pone T sub cero ahí, ¿no ve? Sí. Y a eso yo le decía, a ver, vamos a ver si podemos. Ya usted lo va a compartir, pero veamos, aquí le pone T sub cero, ¿no ve? No, ese se mantiene. El que se va a hacer cero es el BC en el T0, ese. Ese se hace cero. Ya siempre está sin carga al inicio, ¿no? Está bien. De ahí va a factorizar el BC infinito, porque... Ya, pero escúcheme, aquí hay un tiempo T. Este puede ser T sub cero. Ese va a ser el T sub cero, el que vamos Aquí a... también tiene que ser T sub cero. Tiene que ser T sub cero también. Pero, ingeniero, ese es el voltaje, digamos, por ese tiempo, pues está bien, ¿no? A lo que dice la compañera. No, es que el T0, esto está sucediendo saca una foto usted. Cuando el capacitor tiene una tensión BC de 70 voltios, digamos, es en T0. Y aquí T0 está la fórmula. T0 está la fórmula. Ya yo digo que es así. ¿Usted qué dice? ¿Que no es así? Sí, la compañera tiene razón, ingeniero. O sea, dice que ese voltaje BCT es para un tiempo X, digamos, no para un tiempo cualquiera. Sí, pero para el tiempo T0. No, para el tiempo T0 esto, no es para cualquiera. Para T0. La luz llega a 70, como usted dijo, entonces tiene que ir a descargar y va a prender la luz. Ese es el voltaje cuando llega a 70. Puede ser 70, pero el BC, cuando toma el T0, entra el T0 en toda la fórmula. Sí, pero el valor que usted va a poner va a ser el de 70 voltios cuando nosotros estemos en un tiempo de 0,4 segundos, pero no vamos a reemplazar el tiempo, sino el voltaje, cuando alcanza en ese tiempo. Entonces no reemplazamos el valor del tiempo, sino el valor del voltaje que alcanza cuando llega a 0,4 segundos. En sí es B de T, ingeniero, dice. Mire, yo digo acá, B de T0 es 70 voltios, igual a B de infinito por 1 menos E a la menos T0 sobre todo. Y de ahí ya reemplazamos y llega la ecuación final. Es lo que yo le decía al joven. Esta fórmula tiene que servir para T0. Entonces, en T0 están los 70 voltios. ¿No ves? Sí, exacto, ingeniero. Joven, estimado amigo, sí, yo le dije a usted que para que aquí tengamos T0, tengo que ya haber reemplazado acá B de T0. Claro, es nuestro voltaje de partida, el T0. Sí. Estamos bien. De aquí sale entonces una fórmula bonita que me da el T sub 0 en función del valor que yo necesito. Puede que otra lámpara no sea 70, ¿no? Puede ser 90, ¿no? Claro. Ya, escúcheme, ¿y cómo entra aquí el ajuste de la resistencia? Entra por el tau, nomás, el valor del tau, ¿no ves? Sí. Tau puede ser mínimo y máximo o puede ser un intermedio. Ya. Ahora sí.
Entonces, jugando, se tiene esta información. Yo le puedo preguntar a usted cuánto es el tiempo de retraso que va a estar, que comienza a encenderse, y cuando la B sea 90 voltios. Entonces ya no es 70, es 90, usted le reemplaza aquí, y la fuente puede también variar. En este caso es 110 y aquí le pondría 90 y tengo el valor. Ok, me parece que está bien, un poquito lento hemos ido, pero valía la pena. Miren, ahora la gran pregunta es, ¿será que modernamente hacen así? ¿O ya están usando electrónica pura? Electrónica. ¿Y qué hace la electrónica? ¿No hace esto? Hace lo mismo la electrónica, pero igual tiene que descargar, no hay otra forma. La electrónica compacta, achica, multiplica, no sé, pero siempre tiene que haber un elemento que se descargue, ¿ya? Y siempre tiene que haber una fuente de tensión. Lo que sí creo que aquí puede ser, aquí que usan ahora LED, ¿no? Aquí está la innovación, pero la resistencia siempre sigue habiendo en circuitos, la tensión también y el capacitor. Lo que sí es la aplicación. Aquí de repente ya esto ya no hay, ya no usan este tubo porque es que se llama, es un problema ambiental, ¿no? Entonces ya usan LED y ya cambian estos parámetros, pero el concepto sigue siendo el mismo: almacenar, cargar y descargar un elemento con una fuente, y tal vez aquí también puede ser que varíe. ¿Cómo harán ahora los electrónicos? Igual tiene que haber Entonces para mí que siguen los fundamentos, pero aquí es donde los ingenieros de diseño ya han puesto diferentes partes físicas, y aquí ya es pura electrónica, ¿no? Ya no hay este elemento. Ese sería mi comentario. ¿Usted tiene un comentario al respecto? Un ejemplo de electrónica, entonces, este tipo de circuito de retraso serían los foquitos de Navidad, ¿no? Mire, usted ve esas lámparas que usan en las ambulancias, tienen colores, zumbido, tienen código, todo eso, y tienen la intermitencia. O sea, si hay intermitencia, tiene que haber un elemento que cargue y se descargue. Pero también puede haber esto, ¿no? Los amplificadores, ¿no? Pueden ayudar a hacer muchas cosas. Con amplificadores podríamos también hacer un circuito mucho más versátil, me imagino. Comparadores, aquí dice eso, ¿no ves? Mire, diferenciadores, integradores. Bueno, aquí hay como yo soy más ingeniero digamos, de potencia o de distribución, yo he tenido también ya he hecho un curso durante la pandemia de electrónica, pero de electrónica de potencia, pero no, digamos, de esta de control. Entonces, los que lleven control de repente ya tengan más conocimiento, pero yo les puedo asegurar que no hay otra forma de hacer intermitencia en algo si no hay carga y descarga del capacitor o del inductor. Ya, jóvenes, señorita, bien por su participación. Me gusta que tengamos ese tipo de participación. Unidad de flash fotográfico. Este flash también, esto es del siglo pasado. Había unas máquinas que tenían un disparador y aquí tenía un foquito, las más antiguas, un foco.
Entonces, cuando había el disparador, el foco se encendía y tomaba la imagen. Ahora, ya creo que no hay flash, pues, ¿no? Las máquinas, las lámparas, las máquinas fotográficas ya están desapareciendo, ya son celulares que tienen esa función de tomar imágenes. Y una vez quitar la imagen aquí, le da filtros, le da iluminación. Ya, pero vamos a ver al final de eso si es que queda el concepto para este fenómeno, para el flash. Ya, otra vez RC. ¿Por qué se usa más el RC que el RL? Se utiliza porque se puede hacer miniaturas, se puede achicar los circuitos. Pero hay una aplicación que no se la puede... Bueno, con electrónica se puede ya utilizar tiristores y unos elementos en vez del relé. Pero el relé se sigue usando. No, es un flash que va a trabajar con la descarga de un capacitor. El capacitor tiene la propiedad de oponerse a cambios abruptos de tensión. ¿Se acuerdan? ¿Ve la tensión? ¿Cómo era? Esta es la ecuación que decía la ley de la continuidad. La tensión en el capacitor, antes de cerrar, y es igual a la tensión después de cerrar el interruptor, igual al valor cuando se cierra. Esto significa que nada cambia instantáneamente. No hay cambios abruptos. Se llama ley de continuidad. Este fenómeno es el que va a utilizar esta aplicación. Después vamos a analizar cómo están las cosas ahora. Entonces tenemos otra vez la carga y la descarga. Carga y descarga. Circuito de la unidad de flash que suministra carga lenta y en la posición 1, carga lenta, carga lenta y descarga rápida en la posición 2. La posición 2, me parece que es así, no se la han puesto. Vamos a ver. Lenta, y aquí tiene que ser una carga rápida. Ya, pero como ya sabemos que no hay cambio abrupto, entonces ya vamos a ver una igualdad aquí. En la posición 1, dibujemos posición 1. En la posición 1, tenemos un capacitor que se ha cargado el capacitor. ¿En qué tiempo? Un tiempo largo. Se ha cargado. ¿Sí? Estamos en 1. Se carga el capacitor. Y cuando se carga, el capacitor es BS, en esta posición 1. Y esto es un circuito abierto porque BS es igual a B, entonces circuito abierto. Si hay circuito abierto, el capacitor está con la tensión de la fuente almacenada. Y si paso a la posición 2, y ya cómo hacer el circuito. En la posición 2 ya es
El capacitor se va a descargar aquí. El B del capacitor ya se va a descargar en la resistencia R2. Entonces, jóvenes, ¿qué puedo hacer? Para que sea lenta la carga, R1 puede ser grande, ¿no? Y para que sea rápida, esta parte de aquí, R2, tiene que ser mínimo, ¿no? Resistor grande para la carga y resistor y resistencia baja para la descarga, para que sea rápida. Ya, esa es mi teoría. ¿Cómo voy a hacer las cosas diferentes? Aumentando R y haciendo pequeña R. Ok. Entonces, este circuito en esencia consta de una fuente de alta tensión de corriente directa. ¿Cuánto es alta tensión? Eso vamos a ver. Esto debe ser 110 voltios, o no sé, pues alta tensión, esto es entre comillas. Alta tensión, esto no tiene que ser muy alto. Un resistor limitador de corriente, R1, va a ser un limitador. Resistencia muy grande. ¿Ya? Y un capacitor C, que está aquí, en paralelo con una resistencia de flash. Esta es la resistencia de flash, la R2, de bajo valor. Entonces, en la posición 1, lento, se va cargando y está listo. Paso a la posición 2 y hago un cambio brusco, ¿sí? De 1 a 2 y se va a descargar, pero la resistencia de 2 va a ser tan pequeña que vamos a ver cómo es la corriente. Tiene que ser grande, ¿no ves? A menor resistencia, más corriente. ¿Ya? Bueno, entonces tengo 2 tau. En la posición 1, que está en rojo, tau es R1. Tau es R1. Y si R1 es alto, tau es alto. Este es tau. No es. Aquí está entonces una alta tensión, dice, ¿no? De corriente continua, lenta, se crece y se... Ya. Esto es cuando trabaja R1. Y después pasamos a la posición 2 y tenemos una caída brusca. Aquí ya se inserta un circuito, la resistencia del flash, que es R2. R2 pequeña y R1 grande. Eso ocurre en tensión. En corriente, que es lo que le interesa al flash, la corriente le interesa porque tiene que iluminar una lámpara. Entonces, la corriente I, miren, la corriente comienza al aumentar la tensión de 0, la corriente es máxima. Y se va llenando el capacitor y llega un momento que se satura y ya se abre el capacitor. ¿No es? Circuito abierto. También aquí R1. Pero se invierte la tensión acá, mire, se está invirtiendo. Se hace negativo y se pone una resistencia pequeña. Y ahí entonces la corriente es I2 es igual a B sobre R2. Si R pequeñito, I grande, ¿no? Ese es el fenómeno. ¿Hay alguien que quiere entrar? Ingeniero, hay gente esperando. Ya, vamos a ir ahí.
¿Están viendo ahí? No está tan bien, ¿no? Sí, se ve, ingeniero. No. Ya. Entonces, aquí el fenómeno es hacer una descarga. A ver, hablemos una descarga lenta. No, una carga lenta. La corriente va a comenzar mientras se carga, va a comenzar a anularse porque se va a cargar por completo. La descarga rápida, este sería el trabajo, es lograr una descarga rápida. Ya. Ahora sí, en los celulares, pues, ¿no? Porque también flashean los celulares, ¿no? Hay flash. Entonces tiene que haber un elemento que haga esto, descarga rápida. Ya, significa que hagamos una corriente, tengamos una corriente. Hay otra cosa, mire, le invierte y hace que vaya a cero. Igual que tiene que descargarse, ¿no ves? Se descarga, aquí también tiene que descargarse, le cambia el sentido a descargar. La tensión del capacitor aumenta en forma gradual de 0 a la tensión Bs, mientras que su corriente decrece en forma gradual de Bs a R1, de Bs R1 a 0. Este es Bs sobre R1. Esto es Bs. Ya, esto decrece de Bs sobre R1 a 0. El tiempo de carga es aproximadamente 5 veces la constante de tiempo. Esto es 5T, la carga. Pero la descarga la vamos a hacer, ¿cuántas veces? Menos. Entonces, el tiempo de carga es 5 veces R1 por C. Y el tiempo de descarga también es 5 tau, pero ya ese tau va a ser con R2 pequeño. Entonces, ¿cómo se calcula aquí? Se calcula el tiempo de descarga con el valor de R2 que hemos ajustado. Queremos un R2 bajo, vamos a ver esos valores. Un disparador de flash electrónico tiene un resistor limitador de corriente, el R1, grande, ¿no? De 6.000 ohmios. Y el capacitor es de 2 milifaradios. Y se carga a 240. Digo, alta tensión, digo, ¿no? El libro. Este es desde el punto de vista electrónico de alta tensión. Desde el punto de vista eléctrico, esto es baja tensión. El electrónico es alta. Bueno, la R del flash, R2. Le ponemos 2 ohmios, miren, de 6.000 a 2.000. Calculamos la corriente de carga máxima, el tiempo requerido para cargarse, la corriente de descarga máxima y la potencia promedio disipada. Ya, puro teoría aquí. Entonces ya sabemos que la corriente máxima de carga es al inicio 240 de 40 miliamperes cae a 0. Así era. Aquí está 40 I. De 40 miliamperios baja a 0. Luego, a partir de la ecuación tenemos el tau de carga es 1 minuto. En 1 minuto se carga, lenta la carga. La corriente de descarga a pico es... Cuando ya se va a descargar, ¿sí? Le dije que 240 voltios había en el... ¿Dónde está este dibujito de acá?
Miren, BS es igual a B del capacitor. ¿Cuánto es esto? 240. 240 se va a descargar. ¿240 o 220? A ver. 240. 240, ¿no? 40, ingeniero. A ver. 90. Ya. Ya. 240 sobre 12 amperes, 20 amperes. De 40 miliamperes. Y además le hemos cambiado el signo, ¿no? Entonces, de aquí va a comenzar a irse a cero. Y cambiamos de escala y esto es, ¿cuánto? 20 amperes. Ya más grande la corriente. 20 amperes se va a descargar y eso va a producir una energía. Esa energía es la que va a salir del capacitor. Esa corriente, con esa tensión, tenemos 57 joules que se van a convertir en iluminación o en calor. La energía almacenada en el capacitor se disipa en la lámpara durante el periodo de descarga. Como ya la descarga es 5 veces el tau, y el tau se hace pequeñito, entonces ya en 0,12 segundos se va a descargar esa energía. Entonces la potencia es energía sobre tiempo. Ahí está, entonces. ¿Qué potencia? Esto ya es con 480 vatios. Esto es la magia de la electrónica ya, la aplicación. Mire, la energía del capacitor era en 0,12 joules, pero el tiempo en que se ha descargado hace que la energía sobre tiempo sea un valor de 480 vatios. Eso ya, esta aplicación, esto ya es un tema de uso práctico de la energía, de la ciencia, de la teoría. Ha logrado 480 vatios. Durante 0.12 segundos. En 12 milisegundos. ¿En 12 o en 12? ¿En cuánto? ¿En cuántos milisegundos? 12 segundos. No, 0,12 segundos. 12 segundos. 12 milisegundos, ¿no? ¿O 120? 120. No, 120 milisegundos. Ya, pero eso también, la descarga rápida a través de una resistencia pequeña da esa potencia que se va a consumir, que se va a desarrollar como iluminación. Bueno, último, RL. RL solamente sirve para que haga fuerza, para que mueva algo. Un relé es algo que cambia de estado. Relé, encendido o apagado. El timbre de las casas es un relé. El pulsador se aprieta, cierra un circuito. Ese circuito hace que se energice un imán permanente, una bobina con imán, y se mueva algo. Al moverse, toca la campanilla para sonora, o también un portón eléctrico. Pero lo que más se usa es para encender y apagar circuitos. Aquí está. Entonces, aquí tiene la fuente, aquí está el imán permanente, que usted le va a poner una corriente, electroimán, y cuando se mueva, por efecto del campo magnético, va a mover un switch. Y cuando se mueve este switch, usted ya va a poder energizar algo acá. ¿Sí? Por decir, esto es una fuente, ¿no? Cuando se cierra esto,
Al cerrarse esto, se cierra esto. Y cuando se cierra esto, comienza la tensión a circular y sucede algo acá. Puede energizar un circuito o puede hacer una acción mecánica. Este equipo, mire de sencillo que es su forma. Esta es la forma de circuital. La inductancia L reemplaza el valor de la bobina. El circuito de una bobina es un circuito RL donde la inductancia y la resistencia se miden como R y L. S1 es un interruptor. Al cerrarse S1 se activa la bobina. Bueno, pues, entonces este es el fenómeno. El tiempo de duración TD entre el cierre de los interruptores S1 se llama tiempo de retraso. El tiempo TD es la diferencia que hay entre el tiempo de acción del cierre del S1 y del S2. Los relevadores se emplearon en los circuitos digitales y aún se utilizan en circuitos con conmutación de alta potencia. Aquí se emplearon, ¿no? ¿Por qué se emplearon pasado? Ahora utilizan un equipo electrónico que se llama Tiristor. Díaz, Triax y tiristores, ¿no? Estos elementos hacen esto. Pero para gran potencia sí se sigue usando los conmutadores con RL. Hay elementos electrónicos que hacen esta apertura, pero a veces son más caros y se usan los de bobina. Vamos con este ejemplo. La bobina de cierto relevador es operada por una batería de 12 voltios. La batería de los vehículos es de 12 voltios. Una preguntita, jóvenes. ¿Por qué los camiones grandes tienen 2 baterías de 12 y no una? Para aumentar la corriente. Para aumentar la corriente. ¿Y para qué aumentan la corriente? Para tener más potencia. Para el motor de arranque. Generalmente el motor de arranque necesita más energía. Ya, o sea, al motor más grande necesita más impulso, más torque, ¿no? Motor de arranque. Para aumentar el motor de arranque para que tenga la fuerza necesaria para poder hacer girar el volante de inercia. Y calentar el diésel. Yo una vez le pregunté a un eléctrico de automotores y me dice, usamos 12 voltios para arrancar. Ya, porque, como alguien dijo, la corriente, y ponen en paralelo para arrancar. ¿Ya? Y para el circuito normal usan una batería, digamos, para todo lo que es calefacción, no sé, cosas, y otro. No es, en realidad es por la potencia y por la cantidad de energía. Pero él me dijo que era 12 voltios, oiga. O sea que no hay un motor de arranque de 24 voltios. ¿Eso lo pueden confirmar? Preguntando. No. Preguntando. No, mayormente, ingeniero, vienen para 12 voltios. Lo que necesita es, como dice usted, mayor cantidad de energía para que tenga la fuerza necesaria para que pueda hacer girar el ¿cómo se llama? Para subir el amperaje. Es la corriente, ¿no? Es la corriente. Duplican la corriente y con eso ya pueden tener más fuerza para arrancar. Ya, pero coordinen ustedes, pregunten esto. Sería así, digamos, del motor, con 12 voltios,
ya tienen el motor, el más menos, ya, y tienen iluminación, y tienen calefacción, o sea, todos estos otros. Pregunten si están en serie o en paralelo las dos baterías de 12 voltios. A mí esa persona que le pregunté, yo no vi ni un catálogo, pero me dijo que era así. Pero ya que estamos hablando de esto, pregunten y me confirman la próxima clase para salir de dudas. Es cuestión de preguntar. Está en paralelo. Ya. Eso vamos a ver, porque si no sería de 24 voltios, hasta más complicado 24 voltios. Dice aquí en internet que uno es para arrancar el motor y el otro para alimentar todo lo demás. Ah, ya, o sea que uno para arranque y otro para... Ya, así, ¿no? Ya. También eso me dijo él. Me dio a entender eso, que usan 12 voltios, no hay 24. Eso quiere decir que arrancan en 12 y todo lo otro consumo en 12 también. Bien. ¿Listo, jóvenes? Vamos con... Tenemos una fórmula del transitorio de un circuito RL con fuente. Con fuentes porque tenemos una tensión externa. Ya. La corriente, al final, al inicio, esto ya lo hemos estudiado antes. Es cuestión nomás de saber qué pasa al comienzo, y al inicio no hay energía almacenada en el inductor, es cero, pero al final, ¿hay circuito? Aquí está. Al final aquí, como esta es corriente continua, esta I es BS sobre R. Esto es al final. B sobre R es al final. Aquí está. BS sobre R es 12 sobre 150. Entonces, ya, como tenemos L y R, sabemos cuánto es el tau. Y tenemos la formulita simplificada. Y ya de aquí va a salir una fórmula también, y al final. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es la pregunta? Si la bobina tiene una resistencia de 150 ohmios y la inductancia de 30 miliohmios y la corriente necesaria para activarla es de 50 miliamperes. ¿Qué? ¿Reactivar qué? ¿Activar qué? Para activar para comenzar a mover la fuerza magnética. Es 50. Entonces ponemos 50 aquí y con 80 en el final. ¿Por qué? Todos miliamperes, ¿no? Todos miliamperes. 80 es al final, pero en 50 ya comienza a moverse ese elemento magnético. Entonces 50 acá, 80 aquí, sale el tau. Sale el tiempo, ¿no? Nada, no salió el tiempo. ¿Qué pasó? Ah, ya. Este es un tiempo de retardo, TD, que era la diferencia entre la apertura del uno y el otro. Son dos switches. Ah, mire, aquí está usando eso. T, ya, entre 50 y 80 es el TD. TD es el tiempo que tarda pasar de 50 a 80. Entonces, si le ponemos sin TD acá y TD acá, aquí, tenemos que usar 50. Entonces, el tiempo en que actúa el uno respecto al otro es de 0,196 milisegundos. Otra forma es mediante una deducción anterior y resulta así. Ya, esto, bueno, el motor de arranque sería el Bendix del motor de arranque sería una aplicación.
Es una fuerza que entra y engancha para que la batería engrane, para que el rotor engrane a la cremallera. Otro ejemplo en automotriz sería el relevador, pero ese sería de potencia. Este es de control. Cerrando un interruptor, se cierra otro. Este sería. Y TD es el tiempo de retraso. A ver, antes de irnos, jóvenes, ¿qué interés tengo yo en saber TD y no T1 ni T2? La bobina de cierto relevador es operada con una batería de 12 voltios. Si la bobina tiene una resistencia de 150 amperes y una inductancia, calcule el tiempo de retardo del relevador. Ya. Tiempo de retardo es el que yo he calculado. ¿Y por qué no puedo saber cuánto es T1 y T2? Antes de irnos. Y yo creo que sería multiplicándolo por 2, ¿cierto? A ver, otra opinión. ¿Es necesario, me serviría para algo saber cuánto es T1 y cuánto es T2? Para tener alguna referencia, tal vez, ingeniero. Como ese control solo sería el tiempo de retardo. Creo que sí, che. Por eso es que, o sea, yo hago este cierre y después de un cierto tiempo opera el otro. Ese sería el TD. A ver, no sé, pero vayamos pensando ya, de repente, ¿qué pasa si yo tengo en cascada? Si tengo, aquí también yo puedo hacer otro. Puedo abrir otro acá. Y queda como una interrogante. ¿Por qué el libro nos ha pedido que calculemos el tiempo de retardo, el tiempo que haya entre las dos acciones? Y no nos ha pedido el tiempo T1 ni el tiempo T2. Ya. Entonces, tal vez voy a hacer un temporizador. Ya. Con un temporizador. ¿Y qué pasa si le pongo más resistencia aquí? Ya. Si yo le aumento la resistencia aquí, ¿qué va a pasar? ¿Va a tardar más o va a tardar menos? Tau, 5 tau es el tiempo. Y 5 R sobre L sobre R, ¿no? Aquí hay una cuestión. Yo puedo variar el tiempo de retardo usando, discriminando R, pero es el tiempo de retardo el que me interesa. Ya, listo, yo estoy viendo que el ajuste puede ser en el R para acortar este tiempo o para retrasar. Con retraso, si aumento R, y un alto retraso, si aumento R, un bajo retraso, si reduzco R. Porque 5 tau es 5 veces R sobre L. Entonces, aquí está la técnica. Pero, ¿en qué momento lo hago? No me interesa. Ni en qué momento actúa no me interesa. Me interesa regular la reacción del uno sobre el otro. Ya, esa es mi opinión. Si hay alguien que opine, si hay algo más de importante, coméntelo, me avisa y charlamos. Jóvenes, tengo una última. A ver, un ratito, ¿ya? Me van a disculpar. Aquí tengo, un ratito, miren lo que encontré.
Nada. Ya hay miles de cosas. Mire lo que hay ahí. ¿Cómo se simulan los circuitos RL? Hola, soy Juan Mejía y bienvenido a otra edición de video tutorial. Ya, simulación del circuito RC en corriente directa. Hay el Simulink. Agregaremos el tiempo de simulación. Vamos a hacer clic en simular. Después análisis. Y después transient análisis. Hacemos clic. Y en la pestaña que dice análisis, vamos a indicar hasta qué valor de tiempo queremos que se haga la simulación. Como la resistencia es de 100 kilos y el capacitor es de 0.05 microfaradios, por tanto la constante tau del... ¿Están viendo ahí? La constante tau, 5 milisegundos. Sí, ingeniero. Ya. Esto es súper importante ya para que tengan más como se dice, más feeling, más para que manejen los valores. Pueden hacer esta simulación. Les voy a poner el link ahí en el grupo. Miren cómo se puede ver la carga. Fase de carga del capacitor con un tau de 5 milisegundos. 5 milisegundos. 5 tau, ¿se acuerdan? 5 por 5, 25. Y ya en 25 se está viendo que ya está cargado el capacitor. Veamos qué hay aquí. Aquí está la descarga. Análisis transiente. ¿Se acuerdan? Yo le dije, en inglés es transiente. Entonces, el transitorio es un concepto que es más general que decir circuitos de primer orden, con carga, ¿cómo es? Sin fuente, con fuente. Esto es más matemático. En la práctica ya se habla más del concepto de transitorio. El transitorio es un tiempo muy corto que está entre dos estados estacionarios. Antes seguramente era 100 y después 0. Aquí estamos viendo ese fenómeno que aquí le llaman análisis de transiente o transitorio. Bueno, aquí hay mucho, es para sentarse, para fase de descarga. En Initial Conditions seleccionaremos User Define, donde antes poníamos Set to Zero, ya que el usuario, o sea nosotros definimos a 10 volts el voltaje inicial en el capacitor. En cuanto al tiempo en el cual se estará simulando, como la resistencia es de 200 kiloohms y el capacitor es de 0.0 microfaradios, por tanto la constante de tau del circuito es 200 kiloohms por... Ya, entonces también aquí está lo que acabamos de hablar. Está bonito, esto se lo voy a poner ahí en el link. Carga y descarga también hay de inductores RL, así que con esto inmediatamente yo les voy a colocar ahí en el model para que tengan estos dos links. Y también le he colocado el link del tema de la aplicación. Vamos a parar esto, dejar de compartir y vamos a ver a mis alumnos. Estarán todos ya con su todos están inscritos, todos están bien. David. Ya, ok.
51 alumnos, menos 50 alumnos. Me considero feliz ahora. Bien. Ya, jóvenes, hemos acabado circuito RL, RC, sin fuente, con fuente y aplicaciones. El viernes arrancamos con el otro tema, circuitos de segundo orden. Inge, un rato, usted mencionó acerca del flasheo del celular, ¿cierto? Pero en el celular no sería al revés, debido a que, como dice, carga lenta y descarga rápida. A ver, ¿me repite, por favor? Usted mencionó acerca del flasheo en el celular, ¿cierto? El flasheo, usted nos dijo de que era carga lenta y descarga rápida. Pero en el celular no sería al revés, debido a que necesitamos que cargue más rápido que lo que descarga. Allá usted ya está entrando al tema de cómo son ahora los flash, ¿no? ¿Iga? Sí. Ya. El concepto es el mismo. Usted tiene que, algo tiene que hacer usted para que el tiempo sea corto, el tiempo de descarga. Esa es la clave. El tiempo corto hace que la energía sobre el tiempo corto hace que la potencia sea grande. Entonces, para mí que está ahí la clave, más que en carga lenta y carga rápida, está más en el concepto de hacer que usted tenga una descarga muy del orden de los milisegundos, para que la poca energía que tenga desarrolle una gran potencia. ¿Cuántos vatios era? 400 vatios, eso es grande. 400 vatios es una potencia bastante grande para almacenarla, para tenerla, ¿no? O sea, es una potencia útil. Creo que va por ahí, estimado alumno. Yo pensé que bastaría con reducir R1 y aumentar R2. A mí creo que el que más importa es R2. R2 tiene que ser pequeñito para que la corriente sea alta. Y más que todo por energía sobre tiempo, ese es el tema. La carga lenta, no sé si sea tan clave eso, porque yo tengo que tener el capacitor cargado completamente. Puedo tener una carga rápida, una carga lenta, pero yo tengo que tener cargado el capacitor para descargarlo rápidamente. Ya, otra cosita, Iga, ¿usted sabe que usted tiene cargadores de celulares rápidos y lentos? Bueno, sí, hermanos, sí, yo solamente tengo el cargador con el que me vino el celular, ¿no? Pero sí, conozco. El que viene con el celular dice carga rápida. Y ya cuando usted compra uno... Los que vienen con carga rápida son los de tipo C. Un cargador que vino con el celular y dice carga rápida. Y compré otro parecido y ya no dice carga rápida. Ahora no sé qué detalle habrá, pero yo lo que quería decirles es de que cómo logra esa carga rápida. ¿Cómo se logra? A ver, ¿con qué elementos se logra esa carga rápida? ¿Con capacitores? Yo pienso que es sí, ¿no? Con capacitor, mayor capacidad del capacitor. Y la tensión, el voltaje se sube. La tensión, ese equipo tiene una mayor capacidad de almacenamiento, pero ¿cómo hace que se descargue, que cargue rápido? Con amplificador puede ser también que le dé más, que le multiplique. Sí, se reduce el tamaño. Ya. Bueno, esa era una duda que tenía. Y ahorita que habló Iga del celular, y entonces yo quería empalmar esos dos conceptos. Ya tenemos tenemos cosas bonitas como para repasar en este libro, el libro de Sadiku tiene su propio solucionario. Entonces, el alumno que no lee el solucionario, que no lo comparte, que no hable con sus compañeros
del solucionario que no intercambie es una persona que no está aprovechando esa información. Una forma moderna para que el alumno de ingeniería sea evaluado es dándole un banco de preguntas, y de ese banco hacer que el alumno formule ejemplos similares o variados al que tenía en el banco. Pero para llegar a ese nivel, él tiene que conocer toda la información, interactuar, intercambiar. Bueno, eso es un mensaje para ustedes. Véanlo, ese solucionario, todo, véanlo. Yo de ahí le voy a tomar sus preguntas y de ahí van a salir algunas tareas también. Ya, yo les debo 2 tareitas a ustedes, las voy a ver y les voy a enviar, pero desde ya les digo, vayan viendo el solucionario de Sadiku. Listo, hay un alumno que se salió carácter. Ok. Ingeniero, una pequeña consulta solo para aclarar si lo que entendí es correcto respecto al circuito revelador y el tiempo de retraso que hay entre los dos switches. Entonces, lo importante entre ambos, la verdad por la que el libro nos pide encontrar el tiempo de retraso y no tiempo 1 y tiempo 2, es porque al cerrar el primer switch y al activar la bobina y el campo magnético, también va a traer el otro switch, y lo que quiere entonces pillar es el tiempo en el que va a ser activado el relevador. Sí, es eso, pero y ahí le da una pista. Usted tiene control de la resistencia R2. La resistencia usted la puede controlar, ¿no ve? Le aumenta la chica. Entonces usted tiene control sobre el tiempo de retraso. Entiendo. Gracias, ingeniero. Pero no tiene tiempo, no tiene control del T1 ni el T2. Ahí va el mensaje. Usted puede controlar el tiempo de activación, que se llama ¿qué? Tiempo de retraso. Ya, eso es. ¿Listo? ¿Nos podemos despedir? Hasta luego, ingeniero. Ya nos vemos. Chao, hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego.